¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. Estamos en la ronda número 7 del Gran Suizo de la FIDE y a continuación veremos una partida disputada por el genio persa y en esta partida jugó contra Nayer. Entonces conducía las piezas blancas y comienza Firouzja con E4. Le respondieron las negras con E5. Caballo F3 y caballo F6, planteando la defensa Petrov. Y D4. Entonces, caballo por E4 y D por E5. D5 para sostener al caballo. Entonces, caballo BD2 y caballo por caballo y alfil por caballo. Alfil E7 y las negras ya tienen listo su enroque corto. Entonces C3, C5 y alfil D3. Caballo C6 que toca al peón de E5 y se prepara para venir a clavar el caballo. Entonces en este momento las blancas se enrocan en corto. Y alfil G4 que clava al caballo y puede venir la captura, ¿no? Entonces torre E1 que defiende al peón. Entonces dama D6 y H3 para expulsar al alfil. Alfil H5 y alfil F4. Dama E6 y alfil E2 para poder mover a la dama y que en caso de que el alfil capture el caballo, que no le doblen los peones y poder recapturar con el otro alfil. Y continúa la partida con enroque corto de las negras y dama D2 que defiende al alfil. Alfil G6 y torre D1. Alfil E4 y caballo G5 que toca a la dama y toca al alfil de casillas blancas. Y en este momento aquí las negras entregan la pareja de alfiles, el alfil de casillas negras. Entonces alfil por caballo y alfil por alfil. D4 y alfil F1. Dama G6 que está coordinando con el alfil en el punto de C2 y también toca al alfil que todavía está defendido por la dama. Entonces dama F4 y alfil C2 molestando a la torre. Entonces torre D2 y torre E8. Alfil H4 y rey H8. F3 de las blancas que defiende a la torre. Entonces A6 y alfil F2. Torre D8 y torre C1 que tocan dos veces al alfil que solamente está defendido por la dama. Entonces alfil B1 y C por D4 y caballo por D4. Alfil por caballo y peón por alfil. Y el alfil queda tocando al peón de A2, entonces lo avanzan en las blancas. Y quedan tocando dos veces al peón. Entonces alfil A2 para poder mover a la dama, puesto que la dama defiende a ese alfil. Y entonces capturan las blancas. Torre por D4 capturando un peón y dama B6 que toca el punto de B2 y clava a la torre puesto que el rey está detrás. Entonces torre D1 para defender una vez más a la torre puesto que estaba tocada por dos piezas.
y torre E8. Rey H2, que es una imprecisión, y lo mejor, en vez de hacer a rey H2, era continuar con B4, y la partida pudo haber continuado con alfil B3, que tocaba a la torre, entonces la torre se habría movido a D2, y torre D5, y rey H1, dama E7 y torre por torre y alfil por torre, dama D4 y alfil C6, pero no sucedió eso, sino que continuaron con este rey H2 y torre por torre y dama por torre, dama por dama y torre por dama, y continuaron las negras con G5 y torre D7, y es otra imprecisión. Lo mejor, en vez de continuar con torre D7, era continuar con torre E4, y la partida pudo haber continuado con torre D8, rey G3, B5, H4, torre D1, alfil E2 y torre D2, que tocaría al peón de B2, entonces se avanzaría a B5 y G por H4. Pero no sucedió eso, sino es que continuaron con esta torre a D7. Entonces B5 de las negras y torre D6, torre por E5 capturando un peón y torre por A6, y tocan al peón de B5, entonces alfil C4 y alfil por alfil, peón por alfil y A4, torre C6, torre C5 que diga, y torre B6, C3 y B por C3, torre por C3 y A5, rey G7. Sabemos que es importante que el rey participe en los finales, entonces ya las negras vienen con el rey, se acercan, entonces A6 y torre A3 para impedir la coronación. Entonces rey G3, lo mismo hacen las negras, y torre A2 para evitar que el rey avance, puesto que si no cae el peón de G2 con jaque. Entonces las blancas continuaron con F4 y G por F4 y rey por F4, torre por G2 capturando un peón y rey E5, puesto que el rey se dirige para controlar la coronación de su peón. Entonces la torre tiene que volver a A2 y rey D6, F5, rey C7, F4, rey B8, F3, A7, F2 y torre B1. Y hasta este momento ambos jugadores estaban en igualdad. Según aquí marcan las máquinas, que probablemente esto no se logre ganar, que se llegaría a unas tablas, pero aquí cometen las negras un error gravísimo. Entonces hacen F1, coronan en dama, y lo mejor, en vez de hacer ese F1, era continuar con rey F6, y la partida pudo haber continuado con dama
A8 y torre por dama, rey por torre y rey G5, torre F1 y rey H4, torre F2 y rey por peón y rey B7. Y pues este peón empieza a avanzar también, el rey se aparta, entonces habría que entregar la torre por el peón, entonces serían tablas, pero no vieron eso las negras y es por eso que continuaron con la coronación en dama y pues la partida en sí continuó con torre por dama y torre B2 y rey A8, torre B3 y torre C1, rey G6, torre C7, H5 y B7, torre B7, peón por, torre por H3 capturando un peón y torre B6, G5 y rey B7 sale para poder coronar. Y pues aquí las negras continuaron con torre A3 para entregar la torre por la dama, pero aquí las blancas se cubren con la torre y torre B3 jaque, rey C7 y en este momento las negras deciden abandonar la partida puesto que están completamente perdidas porque nadie puede evitar que las blancas coronen en dama. Y pues la partida pudo haber continuado con torre F4 y A8 coronando en dama, torre F7, rey D6, torre F6 jaque, rey E5 y torre por torre. Y pues ya con una dama de más pues es fácil ganar la partida y es por eso que habían abandonado las negras. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo.